El asesinato de Berta marcó un antes y un después en mi vida personal, pero también en todo el contexto de la lucha en este país, ¿no? Porque si fueron capaces de asesinar a una mujer pública, una mujer reconocida a nivel mundial, ¿qué es lo que no pueden hacer? Y continuamos con este programa especial del Infoclaxo y la verdad que es un placer enorme poder hablar con nuestra próxima entrevistada. Ella es Miriam Miranda, lideresa de la comunidad garífuna, dirigente de la Organización Fraternal Negra de Honduras, de Ofrane. Coordinó esfuerzos realmente muy grandes y lo viene haciendo hace mucho tiempo para contrarrestar el robo de tierras por parte de grandes empresas de turismo, también para recuperar territorios ancestrales que pertenecían y pertenecen a las comunidades garífunas y realmente en un territorio a veces muy complejo en el que también las mafias organizadas están preparadas para todo y en ese sentido sufrió también lo que implica las amenazas y un sinfín de cosas de lo cual también estaremos hablando en este programa especial. Es un placer enorme entonces recibir a Miriam Miranda. Miriam, bienvenida al Infoclaxo y gracias por estar aquí en Claxo TV. Muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias por esa presentación y también es un placer estar con ustedes. Lamentablemente, pues no tengo mejores condiciones para la ubicación. Estamos en el campo y estamos haciendo un esfuerzo por participar en este programa. Muchísimas gracias, Gustavo. Miriam, si quieres, y ahí vamos a avanzar sobre cuestiones de fondo, pero me intriga exactamente dónde te encuentras, en qué lugar te encuentras de Honduras y que nos cuentes un poco toda la ingeniería que hay que hacer para que podamos estar hablando de esta manera, como si estuviésemos uno al lado del otro, pero sabemos que estamos a muchos kilómetros de distancia. Totalmente. Yo me encuentro en un lugar al cual, ¿verdad? La tierra prometida ha sido también incluso bautizada por el pueblo garífuna. Es un territorio vasto, es un valle y por supuesto tenemos más de 2 décadas en una lucha de resistencia fuerte por conservar este lugar. Estamos rodeados de palma alrededor de todo este territorio, también grupos criminales dedicados a la narcoactividad y es un lugar en disputa. Es un territorio en disputa, precisamente es un lugar donde yo pasé, digamos, fui secuestrada en el 2014 con intento de asesinato por grupos criminales junto a varios compañeros, muy conocidos y muy reivindicados por el pueblo garífuna como un espacio territorial en el cual hubo como un quiebre en la lucha y en la resistencia porque el pueblo garífuna lo considera precisamente por eso como la tierra prometida, que tiene que ver con la vida, la resistencia, pero también la lucha por seguir viviendo como pueblos culturalmente diferenciados. Entonces, este es un lugar muy, muy especial. De hecho, Gustavo, estamos en la construcción de una obra al cual le hemos llamado digamos, bueno, se la ha denominado como el Centro de Saberes del Pueblo Garífuna, que en otra gente lo dice universidad, ¿no? O sea, pero con ese propósito de recuperar, de revalorizar, pero sobre todo de hacer que la cultura y lograr que la cultura, la identidad, esos elementos culturales del pueblo garífuna no se pierdan. Por eso estamos acá en esa lucha. Es una obra maravillosa, bellísima, que la estamos construyendo día a día. Y hay mucho sentimiento por parte del pueblo garífuna para que esta obra realmente la podamos, esperamos un día, Gustavo, que Claxo venga a la inauguración. Estamos en eso, ver un poco cuando realmente al final es una obra que no creímos que iba a ser así, pero ahí vamos. Y esa es una resistencia, es una lucha de los pueblos para hacer valer su identidad y nuestra cultura, ¿no? Miriam, yo sé que la lucha es colectiva, social, es grupal, pero me encantaría tomar, aunque sea un minutito, para poder hablar de la Miriam que entiendo que nació en Santa Fe. ¿Qué pasaba con esa niña? ¿Qué recuerdos hay de esa infancia y qué marcó el compromiso de esa Miriam en la defensa de los territorios
y de su pueblo? ¿Qué pasaba con una niña de 4, 5, 6, 8 años? Pues yo creo de que, mira, Gustavo, la verdad que es que soy producto de una comunidad y de una familia que tuvo que emigrar a un campo bananero. O sea, yo nací en Santa Fe, cierto, pero mis padres salieron hacia un campo bananero en los años 70, 80, en esa búsqueda de mejores condiciones de vida. Entonces, es interesante porque yo ahí comencé a conocer y a ver producto de lo que mi papá pues llegaba al campo bananero y llegaba a las fincas a entregar comida y todo eso, porque soy madre, hija de un señor que el, muy bueno en la comida, en la cocinada, así como digamos. Entonces comenzó con una mesita haciendo comida y después logró un restaurante que hoy en Olanchito, que es ahí donde me crié, Olanchito Coyoles y todo eso, es reconocido mi padre, ¿verdad? Hace 2 años murió, lamentablemente, pero le dicen, o sea, es más, lo reconocen como una persona muy importante en la cultura de Olanchito. Yo creo que esa es conocí ahí a Ramón Amaya Amador, ¿verdad? Un escritor que ha marcado mucho la historia de Honduras, y conocí también lo que significa vivir en esos campos, en la cual me hizo hacer preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra gente lucha y por qué la gente estaba viviendo de esa manera? Entonces ahí fue como, digamos, el germen de poder conocer la vida, de poder conocer otras cosas y también de dudar. Yo creo que es importante dudar y buscar respuestas, ¿verdad? Entonces eso me gustó muchísimo. Y después pues me fui a estudiar y paré de contar. Y ahora lo que estoy, yo creo que a veces una es como que vive varias vidas, Gustavo. O sea, eso tenemos que también reconocer. O sea, esas varias vidas te dan y te van marcando, te van forjando y te van dando a entender. Y por supuesto, una de las cosas que yo, es mi pasión, es la literatura. Y ahí aprendí también a conocer a través de la literatura otros mundos, otras formas de ver la vida y también de entender muchas cosas. Entonces, y una de las cosas que me marca también es que yo soy producto de un pueblo multilingüe, pluricultural, que tiene una cultura propia, pero también matrilineal. La mujer garífuna es la base principal del pueblo garífuna. Y eso para mí es una gran, maravillosa ventaja, pero también me hace ver que tenemos que luchar siempre por fortalecer y también que las mujeres no solamente somos de la cocina, que no solamente tenemos que estar en las cocinas, en la casa, ¿no? También tenemos que trascender y tenemos que trabajar y luchar por mejores condiciones, no solamente de la mujer, Gustavo, que también tenemos que entender que las mujeres tenemos nuestro cuerpo, el cuerpo, el agua, todo lo que nos hace ser lo que somos hoy día, ¿no? Miriam, en todo este camino, ¿hay algún momento en el que es un momento de quiebre bien concreto en tu vida que sentís que no podés ir por otro lado que no sea el del activismo, el del movimiento social, el de trabajar sobre la lógica de las raíces de tu pueblo? ¿Hay algún momento o algunos momentos en particular que realmente sentís que marcaron especialmente tu vida o que dijeron, bueno, ya no hay vuelta atrás, es por acá el camino? Sí, yo creo que fue muy a temprana edad cuando yo participé en un encuentro de estudiantes en Olanchito, porque en ese momento conocí la lucha revolucionaria del Nicaragua y El Salvador, en el sentido de que yo soy producto también en ese momento, los años 70, finales de los años 70 o inicios de los 80, hubo un encuentro de estudiantes y fue como un descubrimiento, ¿no? O sea, ¿y por qué fue un descubrimiento? Porque ahí conocí lo que es la organización, lo que es también el tema de estar juntas, de hacer cosas juntas y juntos. Y ese fue una cosa maravillosa, ese punto. Y pues cuando me fui para la capital, yo estuve en la capital de Santiago, o sea, yo fui a estudiar
mis papás hicieron un esfuerzo para que yo pudiera ir a la universidad, pero me dedicaba más a la literatura y a leer en la biblioteca que a estudiar las clases de la universidad. Yo recuerdo eso. Pero también participé en los movimientos estudiantiles de la universidad. Entonces, ese es un momento muy grande y también porque empecé a ir a los barrios marginales de Tegucigalpa a trabajar con las mujeres. Las mujeres, yo soy producto de una organización de mujeres que se llama Visitación Padilla, que lucha contra la ocupación militar en Honduras. Y yo anduve en los barrios. Yo creo que el mayor quiebre fue eso, cuando fui a los barrios marginales de Tegucigalpa y me di cuenta que las mujeres ahí tenían que cargar un balde, una cubeta de agua, y que esa cubeta de agua la tenían que utilizar, reutilizar y usarla varias veces. Y yo me decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un país que tenga tanta agua y que podamos tener tanta agua pueda hacer de que la gente viva? Y era una cosa de 20, 30 años y una cubeta de agua. Y ahora sigue siendo igual. O sea, la gente compra una cubeta de agua y esa cubeta de agua tiene que servirle para todo en su casa. Entonces, esas, digamos, inequidades, pero también esa lucha por sobrevivir y algo tan importante que es el agua, y que la gente no tenga acceso al agua, Santiago. Eso fue una cosa, Gustavo, perdón, eso fue una cosa increíble. O sea, el agua es un derecho humano. Todas tenemos derecho a tener agua, y agua limpia, agua para todo, ¿no? Entonces, eso fue como, digamos, el momento de descubrir que sí algo anda mal en el mundo, y eso fue lo que me marcó. Miriam, la historia del pueblo garífuna, perdón, es realmente no solo muy potente, sino enmarcada en las lógicas de la libertad. Pero entiendo que la discriminación sigue constante, también el intento de apropiación, no solamente de territorios, sino un sinfín de cuestiones. Me encantaría que le cuentes a una parte de la gente que nos está viendo, que posiblemente por ahí escuchó de las comunidades garífunas, pero muy por arriba, ¿qué implica ser garífuna? ¿Y por qué también es un grito de libertad constante, digo, ser garífuna? ¿Qué implica? Mira, yo quiero partir de un hecho que fue hace 5 días. Estuvimos en una lucha, y digo guerra sin cuartel, para evitar que 3 compañeras y 2 compañeros fueran encarcelados en la Bahía de Trujillo. Mucha gente podría buscar en internet dónde es Trujillo. Trujillo es una zona en constante disputa, pero más sobre los últimos años, porque los canadienses lo convirtieron en una zona para construir grandes villas y venderlos a, digamos, extranjeros, igual que ellos, sobre todo canadienses, europeos, algunos y alemanes, otros y todo eso. Entonces, allí ahora mucha gente y jóvenes están luchando por reivindicar esos territorios, porque hubo una mentira que le vendieron a la gente, que venía del desarrollo. El famoso desarrollo, Gustavo. Un desarrollo inexistente, algo que no se sabe qué es, pero que la palabra mágica que se usa del desarrollo, ustedes de Claxo la han estudiado muchísimo. Entonces, y acusados de usurpación y desplazamiento forzoso. Esta figura de desplazamiento forzoso es una figura que la están usando contra los campesinos, contra los indígenas, contra todo, y sobre todo contra el pueblo garífuna, y es una figura aprobada con el gobierno anterior para combatir las maras y pandillas, pero ahora la están usando para los pueblos indígenas. Entonces, cuando a vos te acusan de desplazar forzosamente a alguien, automáticamente son de 5 a 10 años que te van a meter a la cárcel, que te van a encarcelar. Entonces nosotros fuimos allí. Yo quiero decirte esto, Gustavo, porque es una muestra del constante asedio, criminalización, judicialización que existe contra el pueblo garífuna. ¿Por qué? Porque el pueblo garífuna está peleando su derecho a permanecer en sus territorios. De hecho, desde la OFREN hemos logrado y hemos alcanzado, con una lucha
diaria, permanente, que la Corte Internacional, Corte Internacional pueda fallar a favor de las 3 comunidades garífunas, de 3 casos que hemos sido, que el Estado ha sido sentenciado por violentar los derechos del pueblo garífuna, que es la comunidad de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra, San Juan, y ahora viene otra cuarta, que eso demuestra que efectivamente hay un problema. Hay un problema porque no hay garantía, no hay interés, no hay voluntad política que el Estado pueda hacer respetar o respetar los derechos ancestrales del pueblo garífuna. Yo creo que este tema, Gustavo, es importante porque tiene que ver con la permanencia de comunidades de más de 200 años en zonas que hoy se están siendo desplazados sistemáticamente. Y no solamente se lucha contra estos empresarios, contra el crimen organizado, sino también contra el mismo Estado, porque el Estado lo que hace es proteger los intereses de otras personas sobre los intereses de las comunidades. Entonces, el pueblo garífuna, al estar ubicado a lo largo de la costa atlántica de Honduras, estamos en más o menos 48 comunidades, pequeñas comunidades, estamos en la zona más apetecida de este país. Estamos hablando que son las zonas con de vocación turística, pero también estamos hablando de valles, sendos valles, para la producción y para la siembra de palma aceitera, que ahora es una de las formas de desplazamiento sistemático de las comunidades. Alguien, qué sé yo, se apodera de 10 manzanas y de repente aparece con 200, 500, miles de hectáreas. Entonces estamos hablando de que el asedio contra el pueblo garífuna hoy más que nunca significa de que estamos en un proceso, nosotros lo hemos catalogado, hay un plan de genocidio del pueblo garífuna para hacernos desaparecer de esas comunidades. Entonces es un problema que todos los días nos enfrentamos a permanente, constante presión para que puedan desplazarnos. Y el problema es grave porque ahora las comunidades garífunas, al no tener espacios territoriales, tienen que salir de esas comunidades y con el riesgo de que las comunidades garífunas puedan desaparecer. Tenemos ya 3 o 4 comunidades que prácticamente ya no hay garífunas ahí, han sido desplazados, se han tenido que ir a las grandes ciudades. Entonces estamos luchando contra eso, que es que las comunidades garífunas, que el pueblo garífuna no desaparezca, Gustavo. Nosotros como pueblo somos un pueblo muy noble, porque la gente llega y dice, ay, que mira, que amigo, que no sé cuánto, y la gente, pues comunidad garífuna le abre las puertas, entra, primo, y todo eso, y ahí vienen los que son los que se aprovechan también, hay que reconocer eso también, ¿verdad? O sea, gente que llega y se queda y desplaza a las comunidades, y hemos estado en esa lucha. Somos un pueblo afroindígena, Gustavo, eso no lo había dicho, somos una mezcla indígena caribe, arahuaco, un pueblo en resistencia, en lucha, y nosotros fuimos acogidos en este país, pero no fortuitamente, ¿no? O sea, nosotros nos recibieron porque había una guerra. Entonces, por eso es que estamos acá y estamos luchando por reivindicar ese derecho que tenemos ancestral de vivir en esas comunidades. Es un pueblo en resistencia permanente, en lucha permanente por seguir existiendo. Miriam, te lo consulto casi como una duda porque he tenido como varias versiones en relación a la historia garífuna, en relación a esos barcos esclavistas que llegan al Caribe, llegan ahí y en esa lógica se liberan. Es un barco que queda varado en una isla. ¿Cómo surge a partir de ese momento esa mezcla tan potente afroindígena de la que tú nos cuentas? ¿Cómo es esa parte de la historia? Bueno, yo creo de que la primera parte, eso que tú dices es correcto, es decir, que hay varias versiones, en la historia siempre hay varias versiones y la historia es de la que la puede contar, ¿no? Para el pueblo garífuna lo más importante es que sí reconocemos que hubo una mezcla con negro africano e indígena, caribe y arahuaco. De hecho, hay algunas reminiscencias que así lo confirman.
No solamente porque estuvimos en San Vicente. Hay garífunas en San Vicente, pero que ya no hablan el garífuna. Pero hay palabras que sí la hablan las indígenas caribes y arahuacos en algunas otras islas y la reconocemos. Pero una de las cosas que también quiero decirte es que para nosotras, yo, por ejemplo, cuando conocí no sé si fue un libro, una revista de esta que los académicos publican, donde miré mujeres blancas haciendo las cosas que hacemos nosotros como garífunas. Entonces yo no comprendía en un momento, ¿no? O sea, yo dije, pero rayando yuca para hacer casabe, y después de estudiar y analizar me di cuenta, indígenas caribes, arahuacas, que estaban haciendo y que hay muchas en la costa frente a Venezuela, haciendo casabe, haciendo lo que no hace las mujeres garífunas hacemos. Entonces ahí se confirma que sí hubo una mezcla. Hay muchas, digamos, historias de cómo se hizo la mezcla, ¿va? Algunas hablan de que hubo violencia, de que, bueno, pero esa es una historia hace más de 200, casi 300 años que tú y yo tampoco la podemos confirmar, pero yo creo que el sincretismo, esa parte de religioso por un lado, pero por otro lado la mezcla, somos una mezcla única en América. Yo creo que hay muy pocos estudios sobre lo que significa esa mezcla de indígena arahuaco con negro africano, que surge un idioma propio, Gustavo, que es para los lingüistas. Los lingüistas, ahí hace poco le estaba leyendo y estaba viendo un videíto que un historiador le hicieron una entrevista, creo que fue en Venezuela, sobre esa parte tan importante del idioma garífuna, porque estaba hablando sobre esa mezcla maravillosa del pueblo garífuna, y que producto de eso hay una lengua única. O sea, nosotros hablamos el garífuna, y es un garífuna que es una mezcla de varias cosas, por supuesto, ¿verdad? Hay una cosa que por la relación comercial con Francia, por ejemplo, hay palabras que vienen derivadas del francés, del inglés, pero realmente tiene una mezcla profunda del Caribe, arahuaco, con negro africano de la parte occidental de África. Yo creo que sí hay, digamos, algunas reminiscencias que muestran algunas cosas de esa mezcla, y que hoy por hoy para nosotros, por ejemplo, como pueblo garífuna, tenemos dos líderes, una lideresa y un líder, o sea, Barauda y Satuyé. Nosotros reivindicamos el hombre y la mujer como, digamos, líderes que estuvieron en esa lucha cruenta en San Vicente. Y entonces, eso es muy rica la cultura del pueblo garífuna. Por eso seguimos hasta hoy, Gustavo. Sí, O sea, más de 200 años hay todavía no solamente lo que es el baile, no solamente lo que se muestra, sino que la forma de ver la vida, la forma de cómo sentirse, la forma de cómo identificar pero interpretar también la vida. Yo creo que eso es una muestra profundamente de lo que significa la comunalidad, la colectividad y la forma de ver la vida en una forma conjunta. Eso es lo que nos ha legado nuestros ancestros, nuestras ancestras, que es una riqueza, ¿no? Miriam, tú estás en Honduras, un país que más allá de los cambios del último tiempo, es uno de los países más peligrosos para defender derechos territoriales, ambientales. Tenemos el dramático y el triste caso del asesinato de Berta Cáceres. Bueno, tú has sufrido, lo comentabas al inicio de la nota, has sufrido directamente el secuestro y la violencia en carne propia. Digo, ¿qué significa ser una lideresa en el marco de la defensa de los territorios, de tu cultura, pero también de lo ambiental? Digo, ¿cómo te sostienes para continuar pese al nivel de riesgo de lo que significa desarrollar esta tarea? Bueno, yo creo de que, mira, a veces se me pregunta, miren, bueno, yo estuve con 25 años con Berta en lucha, juntas. No es un año, estamos hablando de que estuvimos juntas toda una vida, podría decir, con ella. Tremendo. Y pues ahí andábamos como locas, porque este mundo es de locos y locas,
conspirando, viendo qué hacer con la parte organizativa, cómo luchar por los derechos de los pueblos indígenas. Y la muerte de Berta realmente, el asesinato de Berta marcó un antes y un después en mi vida personal, pero también en todo el contexto de la lucha en este país, ¿no? Porque si fueron capaces de asesinar a una mujer pública, una mujer reconocida a nivel mundial, ¿qué es lo que no pueden hacer con...? Y eso creo que era el mensaje de haberla asesinado en su casa, Gustavo. O sea, ¿cómo es que llegaron a su casa y la mataron en su casa? Era un mensaje muy claro para todas las defensoras y defensores de este país. Yo creo de que también eso me dio una pauta de que hay que tener mucho más cuidado, pero también tengo una gran, no virtud, pero una gran suerte de contar con este montón de mujeres garífunas. Estas mujeres garífunas son mi fuerza. Las mujeres, la lucha, son mi protección, diría yo. O sea, porque cuando me hablan a mí de protección, seguridad y todos esos conceptos y estas nuevas, digamos, narrativas que se están construyendo el día a día a partir de vivir en un país como este, un país tan inseguro para las defensoras y defensores, un país que no solamente te enferma físicamente, mentalmente, sino un país que te arrebata la vida. Uno tiene que buscar la fuerza en lo que está a su alrededor, en lo que le rodea, ¿no? Entonces, un país tan inseguro, declarado, porque eso sí lo es, porque es que el problema es que no existe Estado de Derecho. O sea, no sabes tú que si vas a ir, por ejemplo, en un momento dado, a dar interponer una denuncia, de ahí mismo sale la información sobre lo que estás denunciando. O sea, no existe Estado de Derecho. Entonces tenemos que seguir luchando por eso y tenemos que seguir trabajando mucho por entender que las luchas no deben de ser aisladas. Ahí estamos haciéndolo un poquito de a poquito, ¿no? De que tenemos que articularnos con otros sectores, tenemos que trabajar y de esa manera visibilizar la lucha para que podamos tener también esa protección internacional. Porque yo creo que es importante, ¿no? O sea, no podemos trabajar aisladamente. Este trabajo que ustedes están haciendo en este momento pareciera que no sirve, pero es importante, ¿verdad? Dar a conocer las voces. Las voces no deben de acallarse porque la lucha que se hace siempre es acallar las voces. Es que matar para que la gente no se pueda seguir pronunciando, pues. Miriam, ustedes tuvieron durante mucho tiempo un trabajo importante en el marco de la comunicación a través de radios comunitarias garífunas y generando espacios para voces diferentes también en el marco de medios de comunicación gigantes que entiendo que no dan un gran espacio a estos temas. ¿Cómo es hoy la batalla que dan en el marco de la palabra y por el derecho a comunicar, Miriam? Bueno, hoy pues las cosas uno se va como digamos, tenemos que irnos adaptando de alguna manera y buscando la forma de poder incorporar elementos, por un lado, de la tecnología para comunicarnos, pero para nosotros como comunidad garífuna, nuestra comunicación siempre sigue y van a seguir siendo los tambores. La forma de comunicar para nosotros y la más potente, la más importante, son los tambores. Porque recuerdo incluso por esto que me estás diciendo, que durante el golpe de Estado fueron encarceladas algunos de nuestros tambores. La gente se ríe de eso. Y la gente dice, mira que se los llevaron para meterlos a la cárcel y hacerlos desaparecer. Porque hay gente que sí comprende que un tambor, el sonido de un tambor llama. Entonces, eso es una cosa que para nosotros sigue siendo importante. El cómo, digamos, nuestra forma, nuestra expresión de comunicación, tenemos que seguirlo fortaleciendo, a pesar de que incorporemos las redes sociales, que hoy por hoy están en todos lados, ¿no? Pero esta pregunta, Gustavo, me gusta mucho porque
a veces creemos que dejar de lado totalmente lo que nosotros usamos siempre ancestralmente y que vamos a apoyarnos únicamente en lo que las redes sociales nos dan hoy día, entonces ahí hay un problema, porque al contrario, tenés que, está bien, utilizar las redes sociales, utilizar la televisión, la radio y todo eso, pero no debemos nunca de perder de vista que debemos de fortalecer y no solamente rescatar en algunos casos todas esas formas de comunicación que hemos tenido ancestralmente y que tienen un impacto y que muchas veces las hacemos desaparecer y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Entonces nosotros, por eso es que cuando suenan esos tambores, mira, nosotros hicimos una marcha de los 214 tambores en Tegucigalpa, hicimos sonar 214 tambores en Tegucigalpa. Eso fue una cosa monstruosa, caminando por toda esa capital con 214 tambores, ya te imaginas, ¿verdad? O sea, es una cosa que tenemos que seguir fortaleciendo, utilizándolo y por supuesto los elementos de nuestra espiritualidad, ¿no? Y cultura. Miriam, nosotros estuvimos en un centro de cultura garífuna en Tegucigalpa, vimos una parte de esos tambores, no los 200, pero vimos ahí las danzas, y fue bien interesante cómo había una cantidad de danzas y de encuentros relacionados con la música y con esos tambores para diferentes momentos de la vida cotidiana, digo, tanto para las alegrías como para las tristezas, porque parte inclusive de los bailes estaban, y tú me corregirás si no es así, pero relacionados inclusive con la despedida de una persona Así que es, falleció, ¿no? así es. Sí, ¿Cómo, sí. cómo es esa interrelación? Nosotros pudimos ver como una partecita de lo que es eso, y bueno, parte de esas imágenes también las veremos en el programa del día de hoy para poder ver un poco lo que tú nos cuentas y los que nos contaron también en este Centro Cultural Garífuna, pero ¿cómo es esa interrelación entre la música, los tambores? Recién decías algo, digo, pero ¿en qué momento hay algo de ceremonial? ¿Hay algo a Sí, ver, de lograr cambiar un poco las energías? ¿Cómo es que lo viven internamente dentro de las comunidades? Porque es tan importante. sí, claro, hay mucho de lo que se ve públicamente, así como fuiste a SEGA, ¿no? El Centro Cultural del Garífuna, que es del Estado, creo, pero también hay otros momentos que son privados, Claro. otros momentos que nadie entra, otros momentos que no solamente entra la comunidad garífuna, entonces, que son momentos donde hay una comunicación directa con nuestros ancestros y ancestras también, que por cierto, las iglesias han querido de hacerlo desaparecer, ¿verdad? Porque cuando hablamos de todas las formas de dominación y colonización, Gustavo, una de las formas para poder, digamos, colonizar es destruir lo que es la creencia popular, ¿no? La identidad popular, y tú lo sabes eso, ¿no? Entonces, las comunidades garífunas tienen una forma de relacionarse con nuestros ancestros y ancestras que es, eh, son ceremonias privadas que puede ser por familiar, puede ser también ceremonia otra, como ofrenda la hacemos una vez cada vez al año, 2 veces al año, ¿verdad? Y rendimos tributo a nuestros ancestros, rendimos tributo a nuestras ancestras. Una forma de agradecerle, una forma de pedirle consejos también, guías, y es una ceremonia maravillosa también, ¿verdad? Algunas veces y alguna gente ha incorporado elementos de la Iglesia Católica, ¿verdad? De la cristiandad, digámosle así como le decimos nosotras, pero son momentos en los cuales hay un recogimiento de la comunidad, pero también hay un momento de comunicación y de transmisión también de información, ¿no? O sea, mucha gente dice, yo tengo que hacerle algo a mi abuela, a mi abuela, o sea, creo que cada una de nosotras tiene forma de rendirle tributo a sus ancestros, ¿verdad? Alguna gente le pueden poner, aunque no sean garífunas, con la agüita, la comidita, alguien que de lo que quería su abuela y su abuela. Creo que tenemos que ser capaces de hacerlo
todos y todas, porque no se van. Para el pueblo garífuna están siempre con nosotras las personas que se mueren. O sea, la gente que se va físicamente, pero están ahí, las almas están con nosotras, nos están hablando, nos están susurrando, nos están diciendo cosas. Solo hay que poner atención, Gustavo, porque a veces nosotras como que no queremos entender que trasciende la vida y que tenemos que, digamos, comprender que están con nosotros y que nos abrazan, ¿no? Y no nos dejamos abrazar a veces porque estamos no, ya perdimos esa capacidad de concentrarnos, de meditar, de entender que la vida tiene otra forma también, tenemos que verla de otra manera, como la veían nuestros ancestros y ancestras. Entonces, este es un momento que el pueblo garífuna lo utiliza precisamente para hacer una comunicación directa, una comunicación con nuestra gente. Y ellos piden y sí, y también dan. O sea, hay una palabra que utilizamos mucho, que es el aura buni, amurununi. Es tú para mí, yo para ti. Tiene un significado profundo porque siempre estamos hablando que tenemos que complementarnos, que tú me das, yo te doy, y que es una cuestión colectiva, ¿no? El aura buni, amurununi. Entonces, que tenemos que entender que tenemos que tenemos que darnos mutuamente. Y ahora este sistema lo mata día a día, pues, o sea, hace pensar que la gente es totalmente sola, y no solo eso, que puede resolver sola, nadie puede hacerlo. Tenemos que entender que necesitamos de los otros y las otras para poder vivir, ¿no? Miriam, me quedaría hablando horas y horas, seguramente podremos volver a reiterar un encuentro así, Claro. pero me quedan dos cuestiones que quería como profundizar. Una, más que nada con respecto a la lucha de las mujeres. Has dicho en varias oportunidades esto de que las mujeres son herederas y protectoras de la tierra, de las comunidades garífunas y de la importancia que tienen. Bueno, hace un rato también lo comentabas. ¿Cómo se conecta eso con esa transmisión cultural, con la resistencia actual? Digo, ¿cuándo surgió esto de empoderarse de las mujeres, o las mujeres se empoderaron de estas luchas tan centrales, teniendo un rol tan importante dentro de las comunidades garífunas? Claro. Mira, es que cuando yo te digo que el pueblo garífuna es matrilineal, es que a veces cuando nosotras bromeamos, cuando estamos en reuniones con las compañeras y compañeros, porque tú sabes que la OFRAN es una organización mixta, ¿no? Y entonces a veces alguna que otra dice, o a veces a mí se me ocurre, miren, si es que el pueblo garífuna, las comunidades pueden vivir sin los hombres. Claro, estalla, ¿va? el escándalo y se ríen y todo. Porque en la práctica es así, o sea, eso tiene que ver con la cultura. La mujer es muy cerca de la parte de la tierra y el hombre del mar. Claro, ha cambiado mucho, ¿verdad? Porque ya no tenemos acceso al mar como lo teníamos antes, pero sí a la tierra. Entonces la mujer tiene una relación profunda con la tierra, porque es la que produce. Estaba hablándote del casabe, ¿no? Que se usa en Venezuela, en otras ciudades, en otros países de América del Sur, en Haití, por ejemplo, en República Dominicana, que le llaman casaba, y que se siembra la yuca. La yuca es parte fundamental de la dieta del pueblo garífuna y es la mujer la que lo produce. Y de ese hacer parte de la, digamos, de la lucha por los territorios es un paso o está dentro de eso. ¿Por qué? Porque la mujer es la que sabe si la tierra se ha perdido. La mujer es la que siente, no solamente lo sabe. Si ya no hay agua para la siembra, si ya no hay acceso, por ejemplo, a los territorios ancestrales. O sea, estamos hablando, Gustavo, de que como la mujer está íntimamente ligada a la tierra, por supuesto que percibe la carencia, pero también la expropiación de la tierra por parte de otros y otras. Y eso le permite tener fuerza y toma la voz para defender y para ser parte activa de la defensa de los territorios, de los recursos naturales, de la vida. Yo creo que eso es una cosa maravillosa por eso, y por eso te decía de que
por eso las mujeres garífunas no solo piensan en su cuerpo como tal, hablan del cuerpo de todo, del territorio, el agua, el mar, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que las mujeres están activas. Hoy por hoy, muchas de las luchas, o gran mayoría de la lucha de la defensa de los territorios, está en manos de mujeres garífunas, en las comunidades. Y es por eso, ¿no? Miriam, por último, en relación a todo lo que vinimos hablando, digo, teniendo en cuenta que has recibido muchos reconocimientos internacionales, pero me imagino que vuelves después a la tierra, a tu espacio, a tu lugar con las mismas luchas, y los reconocimientos son muy útiles para visibilizar, pero muchas veces después la lógica se dirime ahí, en el uno a uno o en el uno a varios. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a América Latina y el Caribe sobre la importancia de defender el territorio, la vida, la dignidad de los pueblos? Bueno, yo creo que estamos en este momento como países de América Latina y el mundo ante una disyuntiva, ¿no? Estamos en un momento en la cual tenemos que tomar decisiones, y decisiones para vivir o morir. O sea, y así muy tajantemente te lo digo, Gustavo, porque desde los espacios donde nosotras nos encontramos tenemos que luchar. Tenemos que luchar, y uno de los mensajes que yo quiero decir es que reconozcamos que no solamente hay territorio en el área rural, tenemos que entender que también hay territorio en el área urbana. Cuando yo lo explico, la gente se queda así. ¿Qué quiero decir con eso, Gustavo? Es que los barrios en las ciudades, en las periferias, en todo, son territorios. Tenemos que buscar la manera de cómo apoderarnos de esos territorios. ¿Por qué razón? Porque cada día nos separan, cada día nos individualizan, y tenemos que hacer lo posible para realmente entender que los territorios están en todos los espacios, y que si entendemos el concepto de territorio, nos vamos a dar cuenta que aún en la ciudad, nosotros tenemos que tener la capacidad de luchar por el agua, por mejores condiciones de los barrios donde vivimos. Entonces, hay territorios en todos lados por la seguridad, para que en esas grandes ciudades no sigamos perdiendo a nuestros hijos, que podamos tener comunidades seguras. Y eso solo se puede hacer, Gustavo, colectivamente, comunitariamente. Por lo tanto, todos los espacios donde vivamos, con las vecinas, los vecinos, la familia, tenemos que convertirlos en territorios de lucha. Por eso no solamente es aquí en el área rural, es también en el área urbana. Y eso es importante que vayamos trabajándolo, porque entonces, si no, vamos a seguir prácticamente suicidándonos, porque a eso nos están obligando. Que cuando nosotros cruzamos la calle, tenemos miedo de ver a la vecina, o no la cuidamos, o no preguntamos cómo está. O sea, hay una situación grave, y por eso es que tenemos que trabajar sobre ello. Muchísimas gracias, Gustavo. Miriam, un placer enorme, gracias. Ojalá la próxima sea personal y en territorios, para charlar un poco más, para hablar unos minutos más. Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Miriam Miranda, lideresa de la comunidad garífuna. Bueno, la verdad que una dirigente excepcional, y en una charla maravillosa, no solo para conocer más, sino también, digo, en esta lucha se referencian un sinfín de luchas que son fundamentales para toda nuestra América. Separamos y ya continuamos con más en este programa especial del Infoclaxo.